estudio de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad nos toca considerar el capítulo 3 de 1 de Timoteo, versículos 14 al 16. Vamos a dar lectura entonces a este pasaje. Dice 1 de Timoteo 3, 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, vamos a considerar, entonces le hemos puesto como título a este pasaje, la casa de Dios y el misterio de la piedad. La razón por la cual Pablo escribe, ¿no es cierto?, a Timoteo, es porque de repente no tendría la esperanza, sí, de ir a Timoteo, pero aprovecha la oportunidad para decirle a través de una carta, ¿no es cierto?, entonces las cosas que él está viendo, que lo que va a suceder más adelante. Pablo deseaba decirle varias cosas a Timoteo personalmente, pero eso es lo que nos dice el verso 14. Te escribo, ¿no? Dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Entonces tiene la esperanza de pronto verse entre ellos y comentar, y quizás Pablo enseñarle algunas cosas más. En el verso 15 dice, para que si tardo sepas cómo conducirte. Y aquí en la casa de Dios, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Pablo le está dando a Timoteo una formación práctica sobre cómo dirigir la iglesia, cómo dirigir las cosas en la iglesia de Éfeso. Una iglesia, como decíamos anteriormente, una iglesia que tiene que luchar contra la idolatría, tiene que luchar contra la corrupción, tiene que luchar contra la violencia y tantas otras cosas que acontecen aquí en Éfeso. Entonces Pablo le dice, hay cosas prácticas que yo quiero enseñarte. Pero hacemos un paréntesis porque aquí habla de la casa de Dios. Y como dice la Escritura, la iglesia del Dios viviente. Ahora, la casa de Dios es el lugar donde generalmente nosotros como creyentes vamos a la iglesia porque creemos, y es verdad, porque donde se reúnen 2 o 3 o más, Dios está en medio de la iglesia. Entonces Dios está en ese lugar, en medio de los creyentes. ¿Y por qué es la casa de Dios? ¿O por qué la iglesia es la casa de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es el arquitecto, porque Dios es el constructor, porque Dios vive allí, porque es el proveedor para la iglesia y Él es honrado allí. Vale decir entonces que la casa de Dios nos sirve para estas cosas, pero hay más cosas que de repente usted considera. Pero la iglesia de Dios, la iglesia es la casa de Dios porque Él es arquitecto, constructor, vive allí, proveedor y es honrado allí. Por eso cuando la iglesia se reúne para alabarle, para adorarle a través de los cánticos, de las oraciones, pero también escuchamos la voz de Dios. Ahora, nos habla de la iglesia del Dios viviente. El Dios viviente es porque tenemos un Dios de vivos, no de muertos. ¿No es cierto? Entonces, aún los que han fallecido, aún los creyentes están vivos para Dios.
los que han muerto sin Cristo, entonces están en condenación, pero están viviendo. El Dios viviente ha llamado y ha reunido a su pueblo para su propósito. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, tiene propósitos para la iglesia. Y entonces nosotros tenemos que considerar que la iglesia del Dios viviente, Dios nos ha llamado a reunirnos a su pueblo para cumplir sus propósitos. Pero más adelante dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Es el fundamento de la iglesia. Nosotros sabemos que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La iglesia es el pilar de la verdad. Sostiene la verdad para que el mundo pueda verla. La iglesia sostiene la verdad para que el mundo pueda verla. Pero como está entenebrecido, como vimos la semana pasada, entonces no puede ver la gloria de Dios. Cuando la iglesia predica la palabra de Dios, está predicando el pilar de la verdad. Entonces, es columna y baluarte de la verdad, ¿cierto? Entonces, ahí descansa, entonces, la verdad. El verso 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. En este caso no habría ninguna controversia sobre estos hechos que a continuación va a narrar el apóstol Pablo. Entonces, por eso dice indiscutiblemente, ¿no? No se puede tener controversias acerca de esto, ni entre los creyentes. Pero dice, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Y vamos a ver este misterio de la piedad, recordando 6 enunciados que están escritas en tal forma en el griego que piensa que es un himno antiguo. Algunos piensan que esta porción es un himno antiguo de la época del apóstol Pablo y más adelante. En primer lugar, entonces, de estos seis enunciados, en primer lugar, dice, Dios fue manifestado en carne. Dios Hijo, en todo su esplendor, en toda su gloria, entonces a su deidad le agrega la humanidad y fue manifestado en carne. No fue manifestado solamente en espíritu, como algunos pensadores han dicho, como han escrito acerca de eso, sino que Jesucristo vino en carne, nació, ¿no es cierto?, de María, y creció y se desarrolló, y entonces Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, 100% Dios, 100% humano. En segundo lugar, dice, justificado en el Espíritu. Y esto quiere decir que el Espíritu Santo siempre fue completamente justo. El que nos justifica a nosotros es el Señor a través de su sacrificio, pero es el Espíritu Santo el cual hemos sido sellados y entonces nosotros podemos tener comunión con el Señor. Entonces hemos sido justificados. Cristo ha sido justificado en el Espíritu, declarado por el Espíritu Santo, lo que siempre fue nuestro Señor, Dios Todopoderoso. En tercer lugar, dice, visto de los ángeles, visto de los ángeles. Los ángeles vieron el amor, la condescendencia, la ternura, la compasión. Ellos vieron en la persona y en la vida de Cristo cómo es que los ángeles cumplían los mandatos de Dios, ¿no es cierto?, para animar a Jesús cuando estaba en la tentación frente al diablo, cuando le servían.
Entonces los ángeles vieron que nuestro Señor Jesucristo entonces era servido y era visto por los ángeles. Estaban los ángeles mirando todo el accionar de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo. El apóstol Pablo, como bien sabemos, se fue a predicar a los gentiles, ya no a los judíos, y la manera de producir fe en los corazones de esos gentiles era con la palabra de Dios, predicado y creído en el mundo. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, el creyente o el posible creyente, entonces tiene la posibilidad de acercarse a Dios. En quinto lugar, dice, creído en el mundo. Creído en el mundo. Muchos de nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo por la obra, ¿no es cierto?, que Dios hizo a través de tantas personas que nos están de alguna manera alrededor nuestro. Recibido arriba en gloria. Nos recuerda la ascensión de Jesús. En Lucas 24, 51 dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces fue recibido allí, haciendo ahora su obra en nosotros. En Hebreos, el capítulo 1, el versículo 3, dice lo siguiente. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y aquí viene lo nuestro, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Es cierto? Entonces su obra en nosotros ya la hizo, para Dios ya fue hecha. Y nuestro presente, ¿es cierto? Nuestro presente que nosotros le encontramos en Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces fue recibido arriba y ahora está intercediendo por nosotros. Jesús ascendió al cielo, ¿no es cierto?, con un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, pero donde el Señor Jesús conserva las cicatrices por amor a nosotros. Entonces confiamos que Jesús no solamente nos enseña sus huellas, sino que también nosotros seremos transformados. Tendremos un cuerpo glorificado después de la muerte o la venida de nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando nosotros pongamos atención a Él. Es importante que nosotros podamos recordar siempre su muerte, su resurrección, y que nosotros hemos muerto con Cristo y resucitaremos juntamente con Él, o de repente el Señor viene pronto, ¿no es cierto? Creemos que el Señor viene pronto y entonces de repente estaremos siendo llevados a la presencia de nuestro Dios. Así que, hermanos, les animamos a continuar adelante, agarrados fuerte del Señor, sabiendo que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Así que, hermanos, continuemos en la predicación, continuemos asistiendo a la casa de Dios, que Dios es el arquitecto, es el constructor, es el proveedor, y ahí nosotros tenemos la posibilidad de adorarle. Así será hasta el próximo video. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.